Damos comienzo a la sesión número 6 ya de este curso de finanzas híbridas. Otra vez, repetimos el título del día de hoy. Hoy trabajaremos ya con algunas cositas de Excel ya para empezar a optimizar y modelar cómo se hacen o cómo se empiezan a integrar los diferentes instrumentos financieros que existen y que hemos visto a lo largo de estas últimas 5 sesiones. Con el título del día de hoy modelos de financiamiento más conveniente para cada etapa de evolución de un proyecto de inversión, todo esto con énfasis o con una perspectiva de finanzas híbridas, es decir, de una mezcla financiera, pero no solamente que vayan todos juntos, sino que vayan de una forma optimizada los instrumentos financieros. Para la gente que ha estado en las sesiones pasadas, la gente que nos ha escuchado tanto en Facebook y la gente que nos está viendo en YouTube, les queremos agradecer tanto su participación como su asistencia. Muchos de ustedes ya conocen, han tenido pues, el gusto de escuchar a mi papá, el doctor Félix Carballo, en sus charlas, en su forma de capacitar. Para los que no lo conocen brevemente, su semblanza, o más bien para que lo conozcan de una mejor manera, les puedo comentar que el doctor Félix Carballo, mi papá, pues tiene todo un contexto de ingeniería agrónoma, es ingeniero agrónomo de la Escuela Nacional de Agricultura, lo que hoy es la que conocemos hoy como la Universidad Autónoma Chapingo. También cuenta con una maestría del Colegio de Posgraduados y tiene estudios doctorales de la Universidad de Illinois, allá en Urbana-Champaign, Estados Unidos. En temas de ámbito laboral, se ha especializado sobre todo en proyectos productivos, en el financiamiento rural y financiamiento de la agroindustria. Tiene más de 15 años de experiencia tanto en FIRA como en FOSIR. En FOSIR me parece que tiene más de 8 años de experiencia en esta entidad, en este fideicomiso. En términos del ámbito laboral, perdón, el ámbito docente, pues muchos de ustedes lo conocen ya como profesor. Sin embargo, también ha sido profesor o más bien ha sido profesor de la UNAM, del IEPN, de Chapingo, del ITAM, del Tecnológico de Monterrey. Al día de hoy, desde hace 6, 7 años, está trabajando en Terraética y precisamente en proyectos como estudios que hemos hecho para Nature Conservancy, la USN, que es la Unión Internacional de Conservación Natural, para Reforestamos México, para la agencia GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana, para recientemente hace año y medio con el CRITNESA de Teletón, para hacer su medición de impacto, etcétera. Así que todo esto de medición de impacto, todo esto de arquitecturas financieras, todo esto de instrumentos y todo esto de cómo se llega a aplicar a los proyectos productivos, pues poca gente con más experiencia que el doctor Félix Carballo. Así que comenzamos la 6ª sesión de este curso de finanzas híbridas. Y adelante, papá, te cedo la palabra. Sí, muy buenos días, queridos participantes. Les agradezco que estén atendiendo este curso, esta cátedra, y creemos que esta sesión en particular les va a resultar práctica, útil. Vamos a manejar algunas ideas muy elementales dentro del Excel, y obviamente pues ustedes lo manejan, pero un poco con la idea de los Marines, que no se quede nadie atrás. Entonces nos vamos a ir, como dicen, paso a pasito, ¿verdad? Ese es el objetivo. Y quisiera, además, desde luego, de darles la bienvenida y agradecer su atención, comentar algunos aspectos que ya lo hemos mencionado, pero simplemente para que pues los que es la primera vez que asisten, pues lo tengan, y pues los demás simplemente para, como dicen, hacer más sólida la idea. Ya habíamos dicho el concepto de finanzas híbridas. Unos les llaman blending o blended finance, otros les llaman mixed finance, pero la idea general es muy sencilla.
Por un lado, tenemos muchos instrumentos, como ustedes saben, de financiamiento de todo tipo, capital, crédito, tipo de subsidios de diferente naturaleza. Y por otro lado, tenemos la idea de apoyar proyectos que tengan impacto social y mitigación del ambiente ambiental, además de la parte financiera. ¿Qué es lo novedoso aquí? Bueno, los instrumentos financieros ahí están, siempre han estado, bueno, algunos son nuevos, y la parte más novedosa y el deseo de apoyar proyectos productivos también ya tiene tiempo que se está planteando, que se está manejando, pero el problema es que no es tan frecuente, no es tan usual que se integren los dos. Esto es lo que llamaríamos la novedad. Y les aseguro que lo que estamos viendo es estado del arte, es lo último que está manejando a nivel internacional de este tipo de indicadores que nosotros vamos a manejar aquí. Muy bien, entonces, repito, simplemente, por un lado tenemos un conjunto de instrumentos de fondeo, financiamiento, y por otro lado tenemos lo que pues ya se ha convertido en una macro tendencia, la idea de impacto social, mitigación del impacto ambiental, además de la rentabilidad propiamente dicho. Son estos dos conjuntos que de pronto ahora estamos, como dicen, haciendo un conjunto de intersección a través de las finanzas híbridas. Y bueno, repito muy rápidamente cómo es que las finanzas híbridas participan aquí. Pues primero, y quizá lo más importante, es que siempre en general, como ustedes lo saben, ha habido, pues si no barreras hacia los proyectos ambientales de impacto social, pues ha habido un poco de desatención cuando se manejan en las mesas de inversión, en los comités de dinero, porque bueno, lo fundamental es la rentabilidad, la privada, la tradicional. Los otros temas se tocan, pero vamos a llamarle marginalmente. Sí, sí va a tener impacto, pero ya lo atendimos. Sí, sí va a haber este impacto social porque se genera empleo, pero normalmente llega hasta ahí. Esto está cambiando. Ahora ya se va haciendo análisis en los comités con mayor profundidad. También es esta nueva idea de que estamos combinando recursos nacionales e internacionales. O sea, hay muchas fundaciones. Nosotros vimos ya, digamos, las cantidades interesantes que se están manejando de recursos financieros en México y no se diga lo que está manejando internacionalmente. Acuérdense que vimos banca comercial una sesión anterior, vimos banca de desarrollo, vimos banca internacional, etcétera, y ahora estamos tratando de combinarlos en general con flujos de capital privado hacia mercados innovadores, emergentes. Y la otra idea es que estamos mezclando o tratando de mezclar, que también ya se ha hecho, no es novedoso en ese sentido, subsidios, crédito, fondos de inversión. O sea, la mayoría de los proyectos tienen una mezcla de recursos para fines de que el proyecto camine y mejorar su rentabilidad. Y nuevamente aquí siempre es con la idea de que se hacia este tipo de proyectos que nos preocupan y que queremos apoyar. Y finalmente, que es un tema central, pues fusionar el financiamiento público y privado. Entonces vean un poco resumiendo, tenemos financiamiento público y privado, fusionémoslo. Tenemos financiamiento nacional e internacional, fusionémoslo y aplicámoslo a lo que sería el capital, los fondos privados. Y tenemos también los diferentes instrumentos que vamos a ver ahorita en detalle, son de crédito, fondos de inversión, o sea, crédito y capital, ¿verdad? En sus diferentes modalidades. Y la idea, pues otra vez, simplemente lo estamos enfatizando, la idea de que esto va a ser con una visión social y ambiental. Y en el contexto que ahora ya está más internalizado dentro de todas las personas que manejan y que evalúan proyectos, de que tengan considerados indicadores ambientales, sociales y de gobernanza. O sea, antes hablábamos fundamentalmente de la triple hélice, unos le decían, otros llamaban la triple P, ¿verdad? People, Planet y Profit.
pero también el término de gobernanza se ha venido a incorporar. Y desde luego que genere un retorno de inversión o rendimientos financieros. Bueno, contenido del curso, pues vimos una introducción. Todo esto, desde luego, está en la página de Terraética, pueden revisarlo. Hablamos de la estructura del sector financiero, hablamos de cuáles son los indicadores macroeconómicos y microeconómicos. ¿Se acuerdan? Los macroprecios por un lado, por otro lado, pues oferta, demanda, precios, pero vistos desde una visión macroeconómica, que es primero la parte de los agregados, los grandes agregados, y luego ya la parte concreta de los mercados o la parte sectorial. También hablamos de la banca de desarrollo y cómo se relaciona con finanzas híbridas. Estudiamos la banca internacional. ¿Se acuerdan ustedes? Vimos bonos verdes, vimos bonos de impacto social, vimos una serie de instrumentos para el desarrollo, cuidado de la naturaleza, en fin, toda una pléyade de instrumentos que están ahí con amplios recursos disponibles para esta nueva normalidad y que además van acorde con las macrotendencias. Ahora lo que vamos a ver es, y esto sí nos lleva a un área, vamos a llamarla más práctica, ya un poquito comenzar a manejar las metodologías de cuáles serían los modelos de financiamiento de acuerdo al tipo de proyecto de inversión, a la etapa del proyecto de inversión en que se está trabajando. Los demás son temas que pues los iremos viendo con mucho cuidado, pero pues la idea es que estamos construyendo, yo les pido que lo vean así, estamos construyendo un edificio, estamos platicando una historia y cada uno de estos pedacitos son como son pedacitos del rompecabezas completo en el que queremos finalmente cerrar, que es con lo que va a cerrar el curso, en ya casos prácticos concretos de cálculos, ¿verdad? De utilización de todas estas modalidades de financiamiento para este tipo de proyectos de los que hemos platicado. Ya ahora sí que con pesos y centavos, haciendo el ejercicio estadístico, matemático que corresponda, con todos los análisis que pues hay que ver de información cualitativa, información cuantitativa, etcétera, etcétera. Muy bien. Déjenme primero regresar un poquito sobre el tema del financiamiento, porque pues el financiamiento al final del día lo que busca es generar un proyecto de desarrollo, ¿verdad? Es decir, cuando se hace un proyecto productivo, pues tiene una visión de desarrollo, pero esa visión de desarrollo tiene dos pilares. Uno que es el proyecto de inversión viable, que sea viable, que técnicamente tenga sentido y que corresponda a una situación particular del sector en que se están moviendo, y eso le llamamos conocimiento sectorial. Es desde luego un elemento fundamental de cualquier proyecto para que sea inversión viable, es decir, que se conozca el sector al cual uno se está refiriendo cuando diseña y cuando evalúa el proyecto. Pero el otro que es muy importante es el financiamiento, porque eso es lo que genera la oportunidad de desarrollo. Es decir, el financiamiento posibilita, el financiamiento establece el puente entre esa inversión viable, ese deseo, esa ambición, esa posibilidad de un proyecto y que este proyecto se convierta en realidad. Digo, lo he dicho muchas veces, pero lo repito porque es una realidad. No importa qué tanto hayan ustedes se han esforzado en su proyecto, no importa qué tanto estén en su mercado, su tecnología, su relación con el consumidor o con su cliente, su propuesta de valor estuvo bien armada, tiene un esquema de administración, etcétera, etcétera. Pues si no hay recursos para que esto eche a andar, pues simplemente no va a suceder. El financiamiento tiene varias modalidades, dos amplias que vamos a platicar ahorita es capital y crédito. Tiene características diferentes, tiene objetivos diferentes. Tradicionalmente y todavía ahora, la gente cuando piensa en financiamiento casi siempre está pensando en crédito, digo, fuera de los recursos propios. Dice, bueno, ¿cómo me voy a financiar? ¿Cómo saco mi proyecto? Y entonces
dice, ah, bueno, pues voy a sacar un crédito. Y desde luego, pues ahí comienzan el crujir de dientes, ¿verdad? Porque pues esto no es, esto es complicado. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos de financiamiento? Dentro de crédito está el crédito de corto plazo, que se llama de habilitación, otros le llaman en la agricultura de avío, es el crédito, es la gasolina, es para que pueda yo durante el año trabajar, ¿verdad? Es corto plazo y tiene algunas características particulares. El otro es el largo plazo, que es un crédito más de equipamiento, de inversión, ¿verdad? Obviamente tiene características más, no sé llamarlas más complicadas, pero más restrictivas para que les otorguen a ustedes un largo plazo, por obviamente el riesgo que implica. Este es un concepto. Y luego, por otro lado, está el capital, ¿verdad? El capital que fundamentalmente se refiere al tema de inversión, ¿verdad? Se refiere al tema de activos para que su empresa pueda caminar, su proyecto se eche a andar, que tiene muchas modalidades, no hay una sola forma de capital. Aquí les voy a mencionar algunas, el capital semilla, ¿verdad? Con lo que, digamos, arranca un proyecto como la semilla, ¿verdad? Que para que comience este proyecto, el capital emprendedor, que es el que pues la mayoría de los jóvenes busca, porque están iniciando proyectos, tienen ideas nuevas y necesitan ese capital del emprendedor o capital emprendedor. Eso en la literatura financiera internacional es el llamado venture capital, ¿verdad? Es un tipo de capital donde ustedes esperan altos rendimientos, pero también va acompañado de altos riesgos. ¿Por qué? Pues porque está comenzando, porque no se tiene la experiencia, porque se piensa, se pone un gran gusto y un gran deseo que camine, pero pues la realidad, ya saben, a veces nos dice que las cosas son diferentes. El otro tipo de capital es el llamado capital privado, que en la literatura, y menciono la literatura internacional porque, bueno, muchas de las fuentes están precisamente en inglés, y entonces si uno quiere conocer a fondo este mercado, pues hay que saber a qué tipo de términos. Este es el llamado equity, el capital privado, que corresponde a un enfoque de una más maduro. Y luego viene la bolsa de valores, el IPO, lo que le llaman lo que le llaman es hacerse público, ¿no? No público en el sentido del gobierno, sino público en el sentido de que las personas pueden comprar acciones en una bolsa. Estas son algunas de las modalidades. Entre el crédito y el capital hay algo que se llama deuda mezanine, que tiene elementos de crédito y que tiene elementos de capital. Por ejemplo, la deuda subordinada es un ejemplo, otro es la deuda convertible. Pero déjenme llevarlo a digamos, a un enfoque más visual para que ustedes vean dónde se va colocando cada uno de estos instrumentos de financiamiento. Es decir, acuérdense, el objetivo es ver dentro de cada una de las etapas en que va avanzando el proyecto, qué es lo que más nos conviene, qué tipo de mezcla corresponde. Y luego ya le vamos a añadir el concepto que ya decíamos de el proyecto con las características sociales, ambientales, de gobernanza que pues es al final del día lo que estamos buscando, es nuestro objetivo último. Eh, Aquí lo que estamos diciendo, ¿cuál es el papel del crédito y del capital? Bueno, son instrumentos financieros complementarios, por lo que cada proyecto, de acuerdo a sus particulares características y etapa de desarrollo, deberá definir la mezcla idónea de ambos con la finalidad de obtener los beneficios óptimos que cada instrumento le proporciona. Es decir, no necesariamente todo crédito o todo capital, o un elemento que no hemos mencionado, que bueno, mucha gente no le llama estrictamente financiero, que es el caso de los subsidios, pero que sí representa una aportación importante para que el proyecto camine. Entonces, nuevamente,
es, eh, por un lado, decimos, tenemos varios instrumentos financieros, por otro lado, decimos, tenemos el objetivo de productos productivos con las características que se han mencionado, y quizá lo que estamos aquí ya introduciendo es en esta trinidad, estamos metiendo la idea de que la mezcla sea óptima. Y óptima lo vamos a definir posteriormente qué significa, ¿verdad? ¿Qué queremos decir por óptimo? Bueno, así en, coloquialmente pues es lo mejor, pero ya técnicamente, y si lo quiere uno ver en términos instrumentales, bueno, ¿qué quiere decir que compras, qué vendes? ¿Qué quiere decir eso de mezcla óptima? Y le tenemos que dar una concreción metodológica y no simplemente un gusto, una ambición, un deseo. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar hablando un poquito de las diferencias. Y esto lo mencionamos porque otra vez cada uno tiene una función. Y no solamente tiene una función, tiene una serie de requisitos. Y entonces eh, hay que, yo creo, ¿verdad? Y mi experiencia me ha mostrado, tanto en los años que estuve yo trabajando con FIRA Banco de México, o sea, 15 años viendo crédito, y no de cualquier institución. FIRA maneja ya más de 250,000 millones de saldos de cartera, o sea, importa, es crédito. Claro, lo hace a través de la banca privada, lo cual todavía lo hace más, vamos a llamarle, con mayores requisitos, porque tiene que cumplir las condiciones de recuperabilidad que esto supone. Entonces, esa fue una parte donde pues uno toma experiencia de cómo se manejan la deuda, el concepto de deuda, qué requisitos tiene, qué tiene que tener el proyecto, etcétera, etcétera. Y por otro lado, estuve 8 años en el FOSIR, que es un fondo de inversión, es un fideicomiso muy novedoso, porque aunque es del sector público, de hecho tiene un concepto privado, porque se asocia precisamente con el sector privado. Entonces corresponde a la lógica de financiamiento privado fundamentalmente. Muy bien, el crédito por aquí y el capital por acá. Bueno, el crédito es bajo riesgo obviamente desde el punto de vista del que lo ofrece, ¿verdad? El que ofrece el riesgo dice, oye, pues mira, ahí te voy a prestar, pero, pues necesito la garantía, necesito el colateral, el tipo de garantía que ustedes quieran, la natural, el aval, lo que quieran. Pero eso lo que quiere decir entonces que está acotado por bajo riesgo y por lo tanto también bajo rendimiento, porque pues este es un tema que en finanzas uno conoce, ¿verdad? Más rendimiento, más riesgo. Menos rendimiento, también menos riesgo. En el caso del capital es diferente porque es un alto riesgo y rendimiento sujeto a condiciones de resultados de los negocios en que invierte. O sea, el capital, si lo ven desde el punto de vista del inversionista, es muy diferente a la lógica que maneja, por ejemplo, la banca cuando maneja crédito. ¿Por qué? Porque en el capitalista va como socio del que emprende el negocio. Entonces, si el negocio no sale, pues el que metió sus recursos, pues no obtiene no obtiene su rentabilidad, ¿verdad? Entonces tiene un rendimiento, es digamos, como una especie de matrimonio, ¿verdad? Que entonces, en el caso del crédito, pues no, porque como dicen, si ustedes ganan como empresarios, pues el banco gana, porque hay recuperación. Si ustedes pierden, pues el banco no pierde, porque pues, se va sobre las garantías. Entonces vean ustedes que ahí hay una primera diferenciación muy importante que va a corresponder posteriormente a la etapa del negocio en el que están. Luego, en el caso del crédito, pues habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que había la banca comercial y la banca de desarrollo, ¿verdad? Entonces, la banca comercial, pues es privado, la banca de desarrollo es público, hay banca de desarrollo que es pública y privada, que opera segundo piso, y entonces, esta es su principal característica. En el caso del capital,
es mayoritariamente privados. O sea, porque desde el punto de vista público, vamos a llamarle de los recursos públicos, del patrimonio público, si hay riesgo y hay posibilidad de pérdida de ese patrimonio, bueno, pues puede haber responsabilidades. Entonces, tradicionalmente el capital se maneja pues por fondos de inversión. En alguno de los cursos, bueno, de las sesiones, vamos a ver fondos de inversión privados y fondos de inversión los nuevos, que son fondos de inversión de impacto, que eso es lo que más es coherente con lo que nosotros estamos proponiendo. Muy bien. Bueno, el crédito es corto y largo plazo, como yo les decía, fundamentalmente, pues puede ser para capital de trabajo o puede ser para inversión, cualquiera de los dos. Como les dije, hay pues muchas modalidades en que se puede dar este tipo de crédito y muchas condiciones diferentes. El capital, casi por definiciones de largo plazo, sí puede cubrir aspectos de capital de trabajo, pero en general lo que estamos pensando es equipamiento. Es decir, su nombre lo dice, capitalización, ¿verdad? Inversión desde el punto de vista, digamos, económico, no es el incremento en el capital. Entonces, la capitalización es precisamente ese concepto. ¿Por qué? Porque la idea de la capitalización es que aumenta la productividad, ¿verdad? Su principal característica es que aumenta la productividad por unidad de la unidad, por ejemplo, de mano de obra. Entonces, esto es muy importante porque cuando estemos hablando de las diferentes etapas, entonces tendremos que pensar en qué momento voy a meter el tipo de capital o qué capital voy a meter o qué riesgo voy a tomar. Y el otro muy importante es el posible hacerlo de manera masiva y debe ser estrictamente regulado para evitar posibles riesgos sistémicos. Y esto tiene sentido porque, por ejemplo, hay lo que le llaman el crédito paramétrico. El crédito paramétrico se da en situaciones en que ustedes pueden, sin necesidad de ver crédito por crédito, aplicar unas condiciones generales que se apliquen, digamos, a todos los posibles acreditados y entonces es masivo y bueno, simplemente debe ser regulado para no tener una situación del riesgo sistémico. O sea, ya saben que el riesgo sistémico no es el que depende de ese mercado en particular, sino el que se da en todo el sistema, como por ejemplo el que estamos viviendo actualmente. En el caso del financiamiento de capital, se hace como traje a la medida. No actúa masivamente y es en condiciones de un riesgo aislado caso por caso. Es decir, en el caso de capital, no, lo que estamos diciendo es que vamos a aplicarlo, como les dije, es alto riesgo y alto rendimiento y por lo tanto, pues no puede uno irse masivamente, hay que ver cada proyecto, hay que analizarlo en detalle, hay que identificar cuáles son los riesgos y hacer todas las consideraciones para que efectivamente su proyecto sea exitoso. Y esto tiene, todo esto que les dije a ustedes, pues tiene una implicación que yo viví en forma muy práctica y muy cercana cuando estábamos en los comités, porque los compañeros empresarios y emprendedores pues tenían que armar sus proyectos, pero resulta que si era para crédito era una plantilla, si era para capital era otra plantilla. Entonces, bueno, y tiene sentido por las razones que hemos dicho, pero ¿cómo les complicaba la vida? Porque si querían hacer mezcla, pues entonces tenían que tenían que tener en cuenta estas consideraciones. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes que son dos instrumentos muy interesantes los dos, muy importantes, y vamos a ver cómo cada uno de ellos va entrando en la etapa de desarrollo del proyecto. Bueno, pues ya saben, la idea, el plan de negocios,
pues yo soy un joven emprendedor que quiero hacer algo nuevo. En la escuela descubrí alguna forma nueva de algún producto y estoy muy emocionado, pero pues, es una idea, tengo que madurarla, entonces hago mi plan de negocio, lo comienzo a trabajar, ¿verdad? Y eso establece una etapa. Vamos a suponer que digo, bueno, pues yo he visto que ahorita, y discúlpeme que use un ejemplo del sector en el que me desarrollé toda la vida, podemos usar cualquier otro sector y no cambia mucho, pero supónganse que yo veo, ¿qué es lo que está creciendo más de exportaciones de México? Pues es muy fácil, todos los frutas y hortalizas de invernadero. Están creciendo, pero en serio. Tomate, el pimiento, o sea, este tipo de productos. Ah, ok, perfecto. Entonces yo voy a producir tomate porque se está vendiendo muy bien, se está exportando. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿A cielo abierto o lo vas a hacer en invernadero? Pues mira, a cielo abierto son 60 toneladas por hectárea, en invernadero son 600 toneladas. Bueno, pues me voy a invernadero. Muy bien, ya tienes tu idea. Entonces tienes que hacer tu plan de negocios, ¿verdad? Y este es donde comienza la idea. Luego, pues ya hiciste tu plan de negocios, convenciste a alguien de que efectivamente pues el proyecto es bueno, pero necesitas recursos y ahorita vamos a hablar de qué tipo de recursos serían. Ya arrancaste tu invernadero, ya está funcionando, tienes 7 hectáreas, estás mandando tus pimientos o tu tomate, lo estás mandando a Estados Unidos, todo va muy bien y vas creciendo. Hombre, 7 hectáreas está muy bien, pero ¿por qué no 10 hectáreas? Al ladito las tengo. Bueno, pues vamos a expandirnos. 10 hectáreas, perfecto. El mercado es, no diríamos que infinito, pero casi, ¿verdad? Este, ustedes le pueden meter y el mercado lo va a absorber. Y luego ya viene la consolidación, ¿verdad? O sea, ya es lo que sería el crecimiento orgánico, ya lo tenemos bien armado. Y finalmente, ya estamos en plena madurez. Son proyectos, son empresas que, bueno, tienen varios años. Comenzaron en una huertita o comenzaron en una parcelita o comenzaron un invernadero de esos muy rústicos y ahora ya utilizan, ya tienen plena madurez, ¿verdad? Ya se pueden comparar con cualquier invernadero de España o de Holanda y bueno, ya están en la etapa en que pueden ustedes aprovechar su proyecto. Y entonces aquí es donde les comenzamos a comentar cuáles serían los diferentes, eh, eh, digamos, los diferentes instrumentos que eh, serían útiles para aplicar en cada una etapa. Bueno, en el caso de que están pensando en el proyecto y que pues necesitan ustedes capital semilla, necesitan que alguien crea en ustedes, que les permita pagar todo el plan de negocios como tal, porque bueno, no es gratis, hay que pagar, hay que construirlo. Y luego, ya cuando van en operaciones, pues por lo menos necesitan un crédito de corto plazo para comenzar a arrancar, ¿verdad? Y bueno, pues no es mala idea que aprovechen subsidios. Si hay recursos, si hay alguien que está dispuesto a decir, mira, hay un apoyo para que pongas tu invernadero de 300 metros cuadrados y con eso vas a caminar, pues ahí está, y comienza a tomar sentido el negocio. Pero cuando ya queremos expandirnos, entonces necesitamos ya irnos a otro nivel. Ya no es capital semilla, ya no es capital emprendedor. Ahora lo que necesitamos es, ya pasamos de la etapa de venture capital. Ya la empresa arrancó, sí, ya mostró que tiene rentabilidad, ya mostró que rendimientos, ya pasó lo que se llama, ahí la tienen, el Valle de la Muerte, ya pasó el Valle de la Muerte, ya puede estar el empresario tranquilo, hay ingresos, he dado empleo, mi producto es bueno, etcétera, etcétera, pero quiero crecer, quiero capitalizarme y para crecer pues necesito equipo y entonces ya entro en otro tipo de modalidad
donde pido, ¿se acuerdan que habíamos dicho crédito de largo plazo? Es para equipamiento fundamentalmente, y los fondos de capital privado, que se llaman de equity, son para eso, justamente, es para que expandas tu mercado y para que lo consolides, ¿verdad? Para que tengas los recursos, obviamente son diferentes cantidades en diferentes condiciones. Y luego finalmente, ya que has logrado todo esto, entras al mercado de deuda y capital, ¿verdad? Donde pues ya en madurez ya puedes tú entrar a la bolsa de valores. Es decir, ya puedes cotizar, ya eres como el Barcelona o el Madrid, ya son maduros, ya pueden cotizar en bolsa. Bueno, no sé si el Barcelona, pero el Manchester sí, el Manchester United. Entonces, es una situación diferente. Como ustedes saben, en México ya hay dos bolsas muy interesantes que nos permiten obtener recursos del público. Entonces, vean ustedes cómo van construyendo a medida que va avanzando su negocio y van utilizando diferentes instrumentos. ¿Por qué es importante? Porque ustedes pueden, por ejemplo, muchos comienzan y esto pues lo vimos, o sea, lo vi en muchos proyectos, se endeudan demasiado y entran con crédito y todavía no están produciendo este, su producto todavía no llega al mercado o no está todavía el público no lo ha reconocido, pero ya tienen que estar haciendo amortizaciones muy altas porque pagaron mucho por equipo. Es decir, no es sencillo, y bueno, como dicen, están en juego vidas y haciendas cuando se está en el mundo de los negocios. Entonces, estas son ideas generales, ¿verdad?, que manejábamos en FOSIR en cuanto a cuáles serían las diferentes mezclas que se podían dar de un proyecto. Ahora, vamos a pensar ahorita solamente en capital, pero en la idea de que hay otros elementos, ¿verdad?, ahí de crédito posible. Bueno, ángeles inversionistas. Esta es una idea muy buena, ¿verdad? De ángeles de inversionistas que dicen, oye, tu proyecto puede caminar, tiene sentido que participe el gobierno. ¿Por qué? Pues porque estás arrancando. Alguien tiene que apoyarte, no sale de la nada el apoyo, no puedes tú, bueno, puedes meterle tus recursos, pero si eres un joven de 20 años o 25 años que todavía pues apenas está saliendo al mercado de trabajo, pues solo que hipoteques la casa de tu papá o que le metas de aval y que luego te hablen y te digan, oiga, su hijo no pagó, le voy a recoger o embargar su casa. Entonces, esta etapa primera de investigación y desarrollo, ¿verdad? Estos son parámetros generales, no son absolutos, pero, por ejemplo, aquí el capital puede ser de 10,000 hasta 50,000 dólares, ¿verdad? Es antes de que arranque el proyecto. Y después lo pueden ver ustedes con calma, los parámetros de abajo. Ya entra el capital semilla, donde ya estamos operando, ¿verdad? Y en una etapa tercera, el capital emprendedor, ¿se acuerdan que lo habíamos visto? El capital emprendedor, de hecho, las dos primeras partes es para que el proyecto camine, para gastos, como llaman, preoperativos, que hay que tener, el capital emprendedor, el equity, que es el capital, es como le llaman, bueno, todos son dinero inteligente. Y todos son dinero inteligente por una razón muy sencilla, porque otra vez, en el crédito, te dan el crédito y bueno, pues es ya tu responsabilidad cómo lo utilizas. En el capital no. En el capital, como somos socios, yo participo, me refiero al inversionista, yo tomo decisiones también, yo estoy para que tu empresa sea profesional. Entonces, fíjense qué interesante. Si uno lo compara desde el punto de vista de qué podría ser más, que tenga más probabilidad de éxito, es, hombre, pues asóciate con alguien que conoce el negocio. Y el inversionista conoce el negocio o conoce las partes financieras del negocio y las partes administrativas. A lo mejor no las partes técnicas propiamente dicho, lo cual no importa porque habrá alguien que maneje la parte técnica, el ingeniero que es el encargado
de producción, etcétera. Pero cada uno de estos elementos nos va dando diferentes etapas. Y finalmente la bolsa de valores. Entonces, van ustedes pasando, digamos, su etapa de desarrollo. Y esto es crítico porque también entre los diagnósticos que se desarrollaron en alguna de las entidades en las que he participado, se determinaba la diferencia entre lo que se dijo que iba a suceder a lo que realmente sucedió. Es decir, tú decías que tus ingresos iban a ser tanto, tus ingresos iban a subir tanto, pues no, fíjate que no subieron. O pensabas que tus costos no iban a ser tan violentos, y resulta que sí sucedieron, porque se dieron situaciones particulares, porque hubo como vimos ahora, un riesgo sistémico de esta magnitud. Entonces, todo este tipo de consideraciones hay que tomarlas en cuenta y los empresarios con los que pues yo tuve el gusto de trabajar, conocer y apoyarlos, pues definitivamente los exitosos, los que pudieron pasar la etapa de emprendedor a empresario propiamente dicho, en un sentido, como lo estamos manejando aquí, pues fueron muy cuidadosos de la forma como financiaban sus proyectos, ¿verdad? Dijeron, bueno, sí meto mi capital, pero cuidado con el riesgo, mejor le pido a alguien aquí, oye, pues me voy un poquito de crédito, me voy un poquito de capital, y entonces voy armando, ahora sí, y ya puedo comenzar a definir, aunque sea generalmente, cuál sería la mezcla óptima. Hombre, pues la mezcla óptima, como lo dije en la ocasión anterior, es como el portafolio de Markowitz, que Markowitz dice, ¿cómo armas un portafolio de inversión? Él se refería no tanto a inversión para el sector privado, se refería al mercado accionario. Entonces él decía, la forma correcta es que tú armes tu portafolio de tal forma que las acciones que tú conseguiste te den la máxima rentabilidad a un riesgo dado. O te den el mínimo riesgo a una rentabilidad dada. Es tu decisión. ¿Qué quieres fijar, tu rentabilidad o quieres fijar tu riesgo? ¿Verdad? Entonces, esto es en el mercado de las acciones, pero en este mercado financiero, pero en este mercado productivo, pues la historia no es diferente. Vamos a entrar a proyectos de tal forma que pueda yo controlar. A veces no puedes controlar las dos, ¿verdad? Pero por lo menos que puedes controlar una. Bueno, pues mira, voy a controlar el rendimiento, pero el riesgo, pues yo quiero tener el máximo rendimiento, pero como están las cosas aquí, el máximo riesgo que voy a tomar es esto, ¿verdad? O, dado que el riesgo hay forma de controlarlo a través de esquemas de mitigación que implican gastos, etcétera. Bueno, por lo menos decir, oye, por lo menos quiero este mínimo rendimiento de supervivencia, ¿verdad? Pero lo que estoy haciendo es minimizando mi riesgo. Muy bien. Ahora, vamos a entrar aquí una parte que llamaríamos técnica, metodológica. Esto que vamos a platicar pues, es válido para todos los proyectos, pero lo vamos a necesitar para hacer precisamente esas mezclas óptimas de las que mencionamos y para identificar en cada etapa del proyecto cuál sería la decisión. ¿Cómo se evalúa un proyecto de inversión? Bueno, son dos cosas, ¿verdad? Dos términos. La diada, ¿verdad? Es la rentabilidad y el riesgo. Son las dos palabras que están siempre presentes. Ahora, aquí la literatura habla de varios indicadores que, bueno, ya están internalizados, ya son los que se utilizan en la mayoría de los comités de inversión y son bueno, hay lo que llaman rentabilidad privada o financiera y otra que se llama social y de impacto de inversión. Esto es lo nuevo y ahorita vamos a decir en qué sentido es nuevo. La privada y financiera, pues todo el mundo la conoce y vamos a revisarla, pues simplemente para, como dicen, estar seguros que estamos de acuerdo,
¿verdad? Y que, bueno, que les sirva a ustedes un poco de repaso de algo que seguramente ya manejan. Bueno, ¿qué es lo que hace la privada? Evalúa la rentabilidad de una inversión a precios de mercado. A precios de mercado quiere decir que yo puedo ir y sé cuánto me cuesta este insumo, que yo sé cuánto me pagan por este producto. ¿Por qué? Pues porque físicamente voy al mercado, ¿verdad? Vendo cacahuates, ya sé cuánto se venden. Vemos mermelada de piña, ya sé cómo se vende. Y cada uno de los insumos que participan, yo puedo darles un precio, puedo darles una valorización a precios de mercado. Están ahí, están a la vista. El otro es más complicado porque evalúa la sustentabilidad e impacto de una inversión. Y entonces comenzamos a entrar en un terreno que mucha gente considera pantanoso, porque, bueno, porque cómo evalúas la felicidad, cómo evalúas el bienestar, cómo evalúas esto, cómo evalúas aquello. Y ahí de pronto ya no hay, por lo menos no para todos, precios de mercado. Entonces comienza un esfuerzo que llamaríamos, yo diría casi un arte, en el que vamos a tratar de eh, convertir algo cualitativo en algo cuantitativo. ¿Y por qué lo vamos a convertir en cuantitativo? Porque es la forma como todos nos entendemos lo que queremos decir, ¿verdad? No es mi realidad y tú tienes tu realidad. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo en un dato, en un indicador, y entonces si estás de acuerdo en la forma como yo lo evalué, ya podemos comenzar, ahora sí, como dicen, a negociar. Y me estoy refiriendo a aquellas entidades fondeadoras, las entidades que requieren por transparencia, por lo que llaman los americanos accountability, necesitan tener información dura, información que les permita, digamos, apoyar lo que están planteando. Ustedes saben, por ejemplo, todas las certificaciones en general están soportadas o deben estar soportadas por lo que llamaríamos datos duros. Si no, pues no se da la certificación. Entonces, este es un acuerdo social colectivo en cuanto a la necesidad de buscar ese momento de encuentro entre quien va a apoyar un proyecto por razones de impacto y sociales y quien lo está solicitando por razones de apoyar a los grupos que necesita o quiere apoyar. Muy bien. Y ahí estamos planteando, ya saben, personas, planeta, provecho económico. Yo les dije, esta es una traducción libre de un servidor, People, Planet y Profit. No encontré otra forma, ¿verdad? Ahí hay que agregarle ahora la G de gobernanza, pero en esencia, esto es lo que estamos planteando. Vamos a dividir entonces en dos vertientes la rentabilidad de un proyecto. Por un lado, la parte privada, financiera, la que todos coloquialmente entendemos por rentabilidad, y la otra, la social y de impacto de inversión, que es la que, de hecho, a la que nos vamos a focalizar, porque esta que estamos hablando ya considera, van a ver ustedes, ya incluye también la anterior, además de todo lo nuevo. Bueno, de la privada financiera hay dos indicadores que son los emblemáticos, ¿verdad? Los que se utilizan con mayor frecuencia, que sirven para lo mismo. Perdón, disculpen. Entonces, ahí van a ver la tasa interna de retorno, la TIR, y que es la rentabilidad de una inversión en términos de retorno por peso invertido. Intuitivamente es quizá la más sencilla, porque lo que trata de decir es, si le metiste un peso, ¿cuánto vas a ganar de utilidad? Pues mira, voy a ganar 15 centavos. Bueno, entonces tu tasa interna de retorno es 15%. Oye, ¿y qué pasa si ese peso lo hubieras metido al banco? Ups, no, pues al banco me da 5 centavos. Ah, pues mira, entonces está bien esto porque aquí sacas 15 centavos y allá sacas 5 centavos. ¿Verdad? Así, por decirlo muy,
muy genérico, ¿no? Ese es un poco el concepto. Pero hay otra forma de medirlo, que es lo que llaman el valor actual neto o valor presente neto. Tiene varios nombres, que se utiliza mucho cuando ustedes están determinando el valor de su proyecto en términos de pesos y centavos o de euros o de dólares, que es el valor de la suma de los ingresos netos futuros descontados por el valor del dinero en el tiempo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo descontar eh, un, eh, un flujo en términos del valor del dinero en el tiempo. Y luego el otro, la social y de impacto de inversión, lo vamos a manejar a través de algo que se llama el SROI, que es el Social Return on Investment, y otra vez disculpen el anglicismo, pero así se maneja en la literatura, no hay todavía una traducción, vamos a llamarle totalmente aceptada, aunque ya cada vez su uso es más amplio, que es la tasa social o el retorno, si lo dijera uno literalmente, es el retorno social de la inversión. Eso es lo que dice, retorno social de la inversión. Y vean lo que mide. Mide los valores que no se reflejan tradicionalmente en los estados financieros, incluidos los factores sociales, económicos y ambientales y en general de bienestar. Bienestar, sociales, económicos en sentido amplio y ambientales, ¿verdad? Entonces, todo lo anterior es financiero, esto es más amplio, este es un campo, no digamos inédito, pero en el que se está precisamente armando las metodologías. Y es un campo que cada vez tiene más, ahora sí, más rentabilidad privada, porque cada vez están más dispuestos los donantes, los inversionistas, y no solamente más dispuestos, más obligados, entre comillas, por las presiones sociales, por sus propios accionistas, de que estos elementos nuevos que estamos planteando ya queden considerados en su decisión, ¿verdad? Entonces, repito, simplemente para que quede así, privada o financiera, la tasa interna de retorno, el valor actual neto, y social y de impacto de inversión, el SROI, y eso es lo que miden. Y aquí metemos entonces, como digo, conceptos que se manejan mucho en el mundo, digamos, entre comillas, cualitativo, variables cualitativas, que eventualmente tenemos que darles un valor de mercado, porque si no le damos, aunque no existe, tenemos que hacer todo el análisis, la metodología, para que esto pueda ser comparable, que es a fin de cuentas lo que estamos buscando. Bueno, aquí está la fórmula, no se preocupen de la fórmula, es simplemente aquella tasa interna, aquella tasa a la cual descuentan ustedes su flujo, que hace flujo neto igual a cero. Esto fue toda una historia de la complicación para calcularlo, porque si ustedes ven, si lo ven como un sistema de ecuaciones, tienen que resolver esa ecuación donde van a tener N1, N2. Entonces, tradicionalmente, como se fue manejando, es utilizando aproximaciones. A ver si le pongo I igual a tanto, ¿cuánto me da el flujo? Y bueno, desde luego esto fue un proceso era largo, cansado, tedioso, pero, vino Excel y dijo, no te preocupes, ahí está la formulita, bueno, qué bueno, entiendes lo que significa, pero pues aplícala. Nosotros en este caso, con fines de ilustración, vamos a aplicar la fórmula de Excel y bueno, pues a interpretarla. Ahí está, no me tengo que complicar la vida, no tengo que hacer un sistema de ecuaciones simultáneas, no tengo que utilizar las lambdas, ¿verdad? Se utilizan mucho en este tipo de análisis matemático. No. Abre tu computadora, saca tu Excel y te lo calcula. El valor actual neto es diferente. El valor actual neto, ahí lo que estamos calculando es un valor en pesos y centavos, pero ya descontado. Y para descontar necesitamos una tasa de descuento.
comparen ustedes con el anterior. El anterior es interno porque sale de la relación que hay entre costos e ingresos, la estructura técnica del proyecto. En esta estamos metiendo un factor, o sea, en la primera, la parte externa entra hasta que ya calculé emitir y la comparo con pues con lo que ganaría yo en el banco, por ejemplo. Aquí no, aquí ya de entrada estoy metiendo la tasa de descuento. Hay un supuesto que estoy haciendo. Al hacer el supuesto, me permite entonces calcular el valor. Vamos a hacer también un ejercicio de este sentido. Y finalmente, el SROI, que no es otra cosa más que el valor, el VAN, valor actual neto, el mismo que vimos acá, pero ahora lo que este VAN nos va a calcular son los costos de oportunidad, los impactos de la inversión. Es decir, él sigue siendo el concepto del valor actual neto, pero ahora de algunos elementos nuevos que son los impactos de la inversión. ¿Cómo miden los impactos de la inversión? ¿Cómo miden el costo de oportunidad? Y lo dividimos entre recursos financieros comprometidos en el proyecto. Alguien le llamaría la relación beneficio-costo. Y aquí, pues para gente que esté, pues que haya estado trabajando y que conozca muy a fondo este tema del tema social, quiero hacer digamos, una pequeña digresión. Cuando yo estudiaba, cuando yo saqué mi maestría y me decían, mira, calcula la tasa interna de retorno, calcula el valor actual neto. Decía, oh, pues está muy bien. Ahora calcula la tasa social de retorno. Ah, caray. No, pues entonces, para hacerlo, léete a Price Gittinger, que es un economista de Harvard, que sacó un libro, digamos, icónico para el tema de evaluación de proyectos. Y él lo que decía es que el concepto social se refiere, y eso es muy importante plantearlo, a lo que la sociedad deja de ganar porque los recursos de la sociedad se apliquen al proyecto que tú estás proponiendo. Es decir, es el costo para la sociedad. Pero la sociedad es una entelequia. La sociedad, ¿cuál sociedad? ¿A qué te refieres? Y entonces decía, no, mira, por ejemplo, si tú tienes impuestos en la evaluación de tu proyecto y lo haces privado, el impuesto está entrando como un costo. Estoy pagando impuestos, es un costo. Pero si lo ves socialmente, es un ingreso para la sociedad. Vean la diferencia. O por ejemplo, si ustedes tienen un proyecto durante, vamos a suponer en los 40, 42, 40, en el año 43, por llamar un número, cuando estaba la guerra mundial, entonces, y tú quieres calcular, vamos a llamar un proyecto agrícola, bueno, ¿cuánto te cuesta la mano de obra? Bueno, pues veo cuánto se le paga a los compañeros jornaleros, cómo está el salario mínimo rural, etcétera. Muy bien, es un costo. Pero resulta que como en ese tiempo, eh, ¿cuánto dejó de ganar la sociedad porque tú capturaste a uno de los jornaleros para tu proyecto? Y la respuesta en ese tiempo era cero. Y era cero porque muchos compañeros se fueron, ahora sí que a la guerra, se fueron a Estados Unidos y no se sintió que cayera la producción del sector agropecuario. Entonces, el sacrificio desde este punto de vista es, digamos, cero, y entonces le ponías valor cero. Esa era la forma como se comenzaba a evaluar desde un punto de vista social, vamos a llamarle así, por ejemplo, la tasa interna de retorno. Pero, otra vez, ahí estamos hablando de la sociedad, de lo que la sociedad, pues sí, pero yo, mi proyecto es mi proyecto y a quienes beneficio o a quienes perjudico con el proyecto. Y no es a toda la sociedad, o si lo es así una cuestión medio abstracta, ¿verdad? No, no. Yo lo que quiero es definir para mi proyecto su impacto social. No es así genérico,
no es abstracto, es en concreto. Entonces, en este nuevo concepto de lo que es el análisis social, tiene ya una, digamos, una visión mucho más específica hacia los elementos que van a medirse en términos del bienestar de todos aquellos beneficiarios del proyecto. Muy bien. Ahora, ¿cómo se calcula la TIR? Bueno, fundamentalmente la TIR se calcula tomando en cuenta estos factores: valor de dinero en el tiempo, el flujo de caja, flujo de ingresos netos descontados y la tasa a la cual suma de ingresos netos descontados. Eso es la TIR, es la tasa a la cual la suma de los ingresos netos descontados es igual a cero. Entonces, quiere decir que tenemos que primero tener claro el valor del dinero en el tiempo, segundo, qué se quiere decir por flujo de caja, y luego cómo calculamos el flujo de ingresos netos descontados. Y vamos a hacer aquí un ejercicio, es muy sencillo, obviamente es así un poco de sentido común, pero simplemente para que estemos todos de acuerdo. Ahí tienen ustedes valor de dinero en el tiempo, y bueno, lo que dice, si la tasa de interés es cero, y a ustedes les dan a principio del año 100 pesos, ¿cuál es el valor final al final del año de esos 100 pesos? Pues 100 pesos, porque no hay una tasa de interés, no están dejando de ganar nada. Y lo mismo sucede cuando lo ven en el año 2, en el año 3, año 4, etcétera. Entonces, ¿cuánto valen 100 pesos que me dieron en el año quinto ahora? Pues valen 100 pesos. ¿Y por qué yo quiero saber cuánto vale ahora? Porque ahora voy a hacer la inversión, porque ahora voy a tomar la decisión, porque todo el mundo está diciendo en el momento ahora. Entonces, lo que quiero hacer es jalar, jalar, quiero descontar, así se llama la operación, quiero descontar todos los recursos en el futuro hacia ahora. Si fuera al revés y yo quisiera verlo en el futuro, cómo se va lo que gano ahora, se llama componer. Es un proceso aritmético que se llama componer, pero este se llama descontar. Muy bien. Lo que pasa es que si hay una tasa de interés, resulta que los 100 pesos que yo tenía al principio de año, al final, pues su valor final es 110 pesos, ¿sí? O sea, o ponerlo de otra forma, ¿cuánto valen 110 pesos a final de año? Pues valen 100 pesos. Ahora, porque esos 100 pesos voy y los meto al banco y al final tengo 110 pesos. Y siguiendo el mismo argumento, resulta que 161 pesos, el valor final de 100 pesos al quinto año, son 161 pesos a esa tasa de interés. ¿Qué pasa si aumento la tasa de interés? Pues el valor futuro crece, ¿verdad? O sea, lo que yo dejo de ganar por meter el dinero al proyecto es mayor si la tasa de interés es 10, es menor si la tasa de interés es 10, que si es 12%. Entonces, el tema central es por qué hay ese valor del dinero en el tiempo. Si no hubiera, si nadie dijera te voy a dar un interés por tu dinero, pues todo esto simplemente yo haría una suma sencilla. Estos son mis flujos, en los 5 años los sumo aritméticamente y ya tengo cuánto voy a recibir. No, pero es que tienes que tomar ese proceso de descontar. Y para que se vea más claro, vean ustedes este ejemplo. El valor actual de 100 pesos que usted recibió en el año 1, en el año 2, el año 3, año 4, año 5, es 500 pesos. O sea, en el año 1 recibieron 100, en el año 2 100, en el año 3 100, en el año 4 100, en el año 5 100, entonces recibieron en total 500 pesos. Como no hay tasa de interés aquí es cero, pues entonces el valor final es cero. Pero, si ustedes utilizan el proceso de descontar, resulta que el valor actual de esos 100 pesos, ese flujo de 100 pesos durante 5 años, ya no es 500 pesos, es 379 pesos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por el costo de oportunidad del dinero. Eso es esencialmente lo que estamos diciendo, ¿verdad? Porque en lugar de meterlo al banco, lo metí al proyecto. Ese es el concepto fundamental. ¿Y qué pasa si aumentamos la tasa de interés? Vean ustedes, si aumentamos la tasa de interés,
Lo que pasa es que cada vez, entonces, vale menos el proyecto, el flujo del proyecto en comparación con lo que ustedes pudieron ganar, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el banco en lugar de darle 10% anual como alternativa, le está dando 12% anual. Entonces, esto es muy importante desde el punto de vista, ¿se acuerdan que hablábamos de indicadores macroeconómicos e indicadores microeconómicos? Entonces, para la evaluación de proyectos, este es un indicador, la tasa de interés, un indicador macroeconómico, es el macroprecio del dinero y lo tenemos que tener siempre en consideración. Muy bien. Ahora, voy a hacer aquí un ejercicio de el flujo de caja y aquí voy a utilizar un poco le llaman los griegos el epogé, una reducción, o sea, una simplificación, pues, por ponerlo en forma sencilla, para que se destaque el tema que queremos destacar como tal, lo cual quiere decir que ni están considerados todos los ingresos, ni están considerados todos los gastos. Simplemente estamos tomando, digamos, los números más generales para poder ilustrar el uso de estas ideas. Muy bien. Ahí tienen ustedes eh, una, digamos, un previo de un elemento que quiero plantearles para hacer la evaluación del proyecto. El mundo cambia, los ingresos cambian, los mercados cambian. Estamos hablando precisamente ya de la parte microeconómica, ¿verdad? Porque los mercados se están modificando. Entonces, es muy importante para fines de un proyecto, evaluar un proyecto, determinar lo que se llama la volatilidad de los parámetros que ustedes van a utilizar. Porque una cosa es lo que quieran. Yo quiero que cada año mis ingresos crezcan en 20%. Bueno, ¿y por qué no le pones 30? Bueno, pues 30%. Bueno, pues ya que estás ahí, pues sube a 40. No puede ser así. Yo tengo que tomar en cuenta la volatilidad, por ejemplo, del precio del producto que estoy vendiendo. ¿Es alta, es baja? ¿Y qué es la volatilidad? Entonces aquí nosotros les ponemos un pequeño ejercicio. Aquí está el ingreso en 5 años. Y para calcular la volatilidad, vamos a ver los dos elementos que la forman. Primero tengo que sacar el promedio del ingreso. Bueno, el sacar el promedio, y ahora sí nos metemos en Excel, pues lo que tenemos que hacer es utilizar nuestro Excel, sacar el promedio, y permítame, vamos a ver si vamos ahí tienen ustedes este pequeño Excelito. Es un ejemplo muy sencillo. Entonces, aquí tienen ustedes, esto que voy a hacer, repito, es, digamos, elemental, pero pues en abono los que sean nuevos en Excel y bueno, simplemente para ponernos de acuerdo en lo que estamos haciendo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de personas, tienen su peso, sacamos el promedio. Bueno, promedio, como ustedes saben, en estadística, hay dos tipos en estadística descriptiva, hay dos tipos de medidas, las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Aquí lo que estamos haciendo es calcular una medida de tendencia central y una medida de dispersión. Las medidas de tendencia central son en las que se parecen los fenómenos. Todas las observaciones tienden a parecerse en algo. Esa es la medida central, de tendencia central. Y ahí todos los fenómenos tienen las observaciones a diferenciarse en algo. Esa es la medida de dispersión. Entonces tenemos el promedio y tenemos la desviación estándar. Las medidas de tendencia central son la moda, la mediana, la media, que es el promedio, etcétera. Pero normalmente, para facilitarnos la vida, todos intuitivamente entendemos lo que es el promedio, entonces no nos complicamos la vida. ¿Cómo calculamos el promedio? Bueno, pues aprovechando nuestro Excel, ¿verdad? Lo voy a borrar aquí. Esto es rápido, ¿verdad? Entonces le pongo fórmula. Perdón, déjenme quitar esto acá. Aquí.
no, bueno, vamos a ponerle. Es que esta ceja, ya la moví, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, aquí tengo, estoy yo aquí en el promedio, ¿verdad? Permítame cómo estaba. El promedio, le voy a insertar la fórmula de promedio, aquí está. Y lo único que me está pidiendo la fórmula del promedio es que le diga dónde están los datos y se los doy. Y ahí está, 66. El promedio es 66, ¿verdad? Es muy sencillo. Es en lo que se parecen. En lo que se diferencian es la desviación estándar, entonces la quito para que vean ustedes. Entonces la fórmula, inserto, desvesta, aceptar, me está pidiendo dónde están los datos, están aquí, se los doy y ya lo tengo. Y esta finalmente es el coeficiente de variación, es lo que les llamo la volatilidad, porque lo que nos pide la volatilidad es qué tanto cambia nuestro parámetro, qué tanto cambian los precios, suben mucho, suben poco, oye, pues suben un 20% o cambian un 20%. Quiere decir que yo no sé que los precios van a subir o 20% o van a bajar 20%, que es muy diferente así me dicen que no, pero los precios pueden subir un 5% y pueden bajar hasta un 5%. Eso me habla de lo que le llaman la resiliencia del proyecto. Qué tanto podemos estresar el proyecto y mantener su rentabilidad. Para calcularlo, estadísticamente hablando, lo único que se hace, se divide la desviación estándar entre el promedio y ahí está, 29.54%. Es decir, aquí lo que está diciendo es que el promedio de peso de estos compañeros es esta y que puede variar 30% hacia abajo o 30% hacia arriba. Bueno, esto ustedes lo pueden hacer con este ejercicio en la plataforma sin ningún problema. Permítanme regresar entonces a nuestra presentación. Ahí lo tienen, es lo mismo, ¿no? Que les había puesto. Aquí está el promedio, ¿verdad? Perdón. Ahí lo pueden ver el promedio. Lo calculó. Ahí está el promedio. Vean ustedes. Se pone la fórmula, se pone el rango y luego la desviación está el promedio. Todavía, 100. Disculpa, todavía no se ve la presentación. Perdón. Perdón, ¿eh? Déjenme ver. De acuerdo. Es esta. ¿Ya se ve? Ya se ve perfecto. Gracias. Muy bien. Entonces, ahí vean ustedes el promedio, 100. Ahora, ¿por qué la volatilidad es 0? Pues porque no cambió. 100, 100, 100. Pero, ¿qué pasa si estos simplemente son los pasos? La presentación ustedes los pueden seguir. Ahí pongo la fórmula, desviación estándar entre promedio por 100, nos da este dato. Pero, ¿qué pasa? Ahí está el cálculo. Ahora, si nosotros cambiáramos los datos de entrada, cambiaría el promedio y cambiaría la desviación estándar. Y déjame ponerlo con este ejemplo. Perdón. Por hablar. Ahí está lo que yo les comentaba. Este es un ejercicio muy sencillo de flujo de caja para ilustrar primero la idea de los cambios que puede haber. Como les dije, aquí es una reducción. Estoy utilizando, digamos, los conceptos más sencillos. Me queda claro que es mucho más complicado un flujo, pero simplemente para que ilustrar los cálculos que queremos hacer de la TIR y el BAN. Entonces aquí tenemos cambio esperado,
cambio esperado 0, de costos, cambio esperado costo 0. ¿Se acuerdan que habíamos dicho el promedio 100, deviación estándar 0, volatilidad 0, 0, ahí está. Entonces, como es 0, la volatilidad de los ingresos y 0 el capital de trabajo, 0, entonces tenemos un flujo neto, su volatilidad es igual a 0. ¿Por qué? Porque no esperamos cambios en los ingresos y en los costos. Bueno, vamos ahora a plantear, ahí tienen ustedes, vamos a plantear un cambio en los ingresos de 5%. Al cambiar los ingresos, el promedio cambió, la división estándar es diferente de 0, la volatilidad es también diferente de 0, y por lo tanto la volatilidad del flujo neto también es diferente de 0. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que está diciendo, y lo cual pues, es sentido común, pero aquí está con los numeritos, es que si los ingresos son diferentes a los que ustedes plantearan, vamos a mostrar que también su rentabilidad cambia, ¿verdad? Y habla esto fundamentalmente de la volatilidad. O sea, el proyecto de cuando hacen ustedes el diseño y evaluar un proyecto, tienen que tener en cuenta precisamente, porque ¿qué es volatilidad? Es aleatoriedad, es lo que no pueden controlar. Y si es mucha la volatilidad, tienen que tener muy claro cuánto va a afectar su rentabilidad. Si es baja, probablemente sea el proyecto más robusto. Si es muy alta, entonces tendrá que tomar medidas de mitigación de riesgo. Muy bien. Entonces, aquí lo pusimos con cambio esperado 5% en los ingresos. Ahora, le estoy ahora cambiando también los costos, 15%. Y vean ustedes, los costos subieron y antes teníamos una volatilidad de 14%, ahora tenemos una volatilidad de 14.7%. Es decir, otra vez, esto lo único que quiere mostrar es que en su proyecto es muy importante tomar en cuenta qué esperan ustedes de las variables que determinan ingresos y de las variables que determinan costos. Tener por lo menos una idea de cómo se está moviendo. Perfecto. Bueno, ahora vamos a la TIR. Ahí está la tasa interna de retorno, ¿verdad? Entonces, como digo, afortunadamente, pues la información nos la da el Excel. Y entonces, vamos a hacer el ejercicio. Stop share. Vamos a... Aquí está, rentabilidad, ¿verdad? Aquí está el ejercicio que les había mencionado. Cambio cero es el básico, es el baseline, como le llaman, la línea de arranque. Aquí están los ingresos, aquí está el capital de trabajo, la inversión, flujo neto. ¿Se acuerdan que la tasa interna de retorno nos dice la tasa a la cual los flujos netos se hacen cero, pero eso es irrelevante. Más bien lo importante es cuánto estoy obteniendo de mi dinero. Para calcularla, le voy a quitar aquí. Entonces, otra vez me voy a fórmulas. Disculpe, no está compartiendo pantalla. Ay, perdón. Discúlpeme. Ahí estoy. Ahí está ya. Share. ¿Ya la tienen? Sí, gracias. Ya se ve bien. Perfecto. No, pero perdón, abrí otra vez la de, discúlpeme, déjeme abrir la del Excel. Aquí está, esta es la del Excel. Ahí está, muy bien. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pues lo que hacemos es, nos vamos a fórmulas. Miren, cada quien, como dicen, mata las pulgas a su forma. Yo lo hago así, otra gente le pone directamente tira ahí, pero vamos a hacerlo como un servidor lo hace y ojalá y pues le sea de utilidad. Muy bien, insertamos la fórmula, buscamos qué fórmula es, aquí está la TIR, ahí está en el catálogo, simplemente la toman, aceptan y otra vez les pregunta, ¿dónde están los datos? Ah, pues los datos es el flujo neto, aquí lo tengo, ¿de acuerdo? Y ahí está, 41%. Quiere decir que me está dando 41 centavos por cada peso que estoy invirtiendo. Entonces,
Vean ustedes lo sencillo que es calcular tasa interna de retorno. Claro, siempre y cuando el flujo de caja es correcto, tenga todas las complejidades que el proyecto requiere. Pero aquí, como les digo, es simplemente ejemplificar su uso. Muy bien. Entonces, esto sería la tasa interna de retorno. ¿De acuerdo? Ahora, pues ya que estamos en el camino, pues vamos a calcular el valor actual neto. Entonces, lo voy a quitar. El valor actual neto, si ustedes recuerdan, es cuánto vale su proyecto ahora. Y no es otra cosa más que la suma de los flujos netos que ustedes van a obtener en la vida útil del proyecto traídos a valor presente. O sea, ustedes quieren vender su empresa, entonces le dicen, oye, mi valor neto es este. ¿Por qué? Pues porque esto es lo que te va a producir. Ya se ponen a discutir, ¿no? Sobre sí o no, cuánto. Pero esencialmente lo que me está diciendo es el valor actual de mi negocio en términos de mis expectativas. Entonces me voy a fórmulas. Valor actual neto, aquí está, el BNA. Aquí lo pone valor neto actual, es lo mismo. La acepto y otra vez me está pidiendo dónde están mis datos. Aquí están. Bueno, se me estorbó. Voy a ponerle aquí. Aquí está la TIR. Bueno, lo primero que me está pidiendo, de hecho, y ustedes lo pueden ver ustedes, es la tasa de descuento. Esa tasa de descuento es un concepto macroeconómico. Ese sí es el costo de oportunidad de la sociedad, pero ustedes no lo fijan. Esto lo fija normalmente Hacienda, etcétera. Es un concepto que afecta su evaluación, pero es un concepto externo. Entonces, toman ustedes toman ustedes dónde están los datos y aceptan, ¿verdad? Entonces, lo vamos a hacer otra vez. Fórmula, insertar función. BNA, aceptar. Y lo primero que me pide es dónde está la tasa. Mira, la tasa está aquí. Perfecto. ¿Y dónde están los datos? Ah, mira, los datos están aquí. Los flujos netos. Por lo tanto, ahí está. Este proyecto vale 71 pesos a valor actual. Bueno, si quieren verlo así más imponente, 71 millones. Y todo esto viene en millones de pesos. Y ahí tienen ustedes ya calculada su tasa interna de retorno, su valor presente neto, tienen ya el valor del dinero integrado, ya tienen también todo el descuento, el concepto de descuento, no lo tienen que hacer ustedes. Y permítanme regresar entonces a la anterior, que es esta. Es esta. Perfecto. Ahí, aquí les puse a ustedes el ejemplo. Se escoge la TIR. Perdón. Se escogen los números, ahí están, es decir, dónde está el valor, lo tienen en azul, y ya tiene su cálculo 41%. Ahora, si nos vamos al BAN, también ya lo hicimos, ahí está el valor neto actual, les pregunta la tasa de interés, ¿dónde está? Ahí está en el 10, les pregunta dónde están los datos, aquí los pueden ver, y finalmente ya tienen ustedes el valor presente neto a una tasa de descuento de 10%. Muy bien. Ahora sí, regresamos un poco al tema de los cambios. ¿Cuál es el impacto en los indicadores de rentabilidad de cambios en los parámetros? ¿Qué pasa si cambian los ingresos? ¿Qué pasa si cambian los costos? ¿Qué pasa si cambia la tasa de descuento? Bueno, si hay cambios en los ingresos, ¿se acuerdan que teníamos caso esperado y calculábamos que era 41, la tasa interna de retorno, valor presente neto 81 y una tasa de descuento de 10%? Bueno, si cambiamos los ingresos y aumentamos en 5%, entonces, ¿qué está diciendo? Porque suben los ingresos. ¿Y qué le pasa a la tasa interna de retorno? Véanlo ustedes. Sube, lo cual
Es totalmente lógico. Tengo más ingresos, pues tengo mejor rentabilidad. Tanto si lo veo desde el punto de vista de la TIR, como si lo veo desde el punto de vista del valor presente. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando cambio los costos? Bueno, si cambio los costos, vamos a poner un cambio esperado de 0. Aquí está, ¿se acuerdan? 41% de rentabilidad, 81.40 de valor presente neto, tasa de descuento de 10. Ahora van a subir los costos 15%. ¿Qué esperamos que suceda con la rentabilidad? Intuitivamente, pues que baje. Subieron los costos y vean ustedes la rentabilidad. Bajó. Tanto la de la tasa interna de retorno como el valor presente neto. Era 41% y cambió a 33%. Y esto es muy importante porque en el margen, supóngase que la rentabilidad era 15%, y el comité de inversión dijo, mira, si tu rentabilidad es 15%, le entramos a tu proyecto. Pero subieron los costos y mi rentabilidad de 15% ahora cayó en 10%. Dicen, no, pues espérate, no, ya no me quiero meter en eso. Eso lo podemos evaluar, no lo hacemos en esta reunión, pero vamos a evaluarlo con el @risk, que nos permite evaluar el efecto, el impacto de volatilidad sobre las variables de incertidumbre del modelo y de la rentabilidad. Pero ¿qué pasa si cambia la tasa de descuento? Es decir, acuérdense ese concepto externo que le vamos a meter. Ahí está la tasa interna de rentabilidad, 41%, valor presente neto 81, 10, ese ya lo vimos. Pero ahora, si ven ustedes, le estoy cambiando la tasa de descuento. La subí. ¿Qué esperarían ustedes que sucediera? Bueno, lo que está pasando ahora es que mi costo de oportunidad creció. O sea, yo antes el banco me daba 10%, ahora me va a dar 12%, lo cual quiere decir entonces que, y vean qué interesante, la tasa interna de rentabilidad no cambia. ¿Por qué no cambia? No cambia porque es interna del proyecto, esa nunca va a cambiar, es lo que el proyecto genera. Acuérdense que no depende de ningún factor externo, más que obviamente costos e ingresos. Entonces, se mantiene constante, pero el valor presente neto del proyecto sí cambia y cae. Y cae porque ahora yo podría ganar, estoy sacrificando más de lo que sacrificaba antes. Entonces castiga, tasas de interés alta castigan proyectos de largo plazo. Eso es lo que está diciendo fundamentalmente. Y ahí está. Sube la tasa de descuento, el valor presente neto cae. Muy bien, vamos al ROI. El ROI, ahí tomamos indicadores de impacto y lo que vamos a evaluar, no lo vamos a hacer ahorita, ya voy a terminar. Simplemente ahorita les doy, como dice en el principio, ¿verdad? Cuando lo hagamos ya en detalle. Y es el valor actual neto, ya sabemos lo que es el valor actual neto, de los flujos netos de los indicadores de impacto y los recursos financieros. Y ahí les ponemos algunos indicadores de impacto que hay que evaluar, hay que incluir. Por ejemplo, en un concepto macro, soberanía y suficiencia alimentaria, que puede ser a nivel nacional o puede ser a nivel de la parcela, o a nivel de la empresa, o a nivel del hogar, lo que ustedes quieran ver, equidad en la distribución del ingreso. Esto es muy importante, inclusión a grupos en condiciones de vulnerabilidad. O sea, para muchos proyectos, este es un elemento fundamental y de hecho es el elemento fundamental. Si lo ven a nivel de dimensión familiar, ocupación digna y permanente, acceso gratuito a servicios de salud, acceso a educación y medio ambiente. O sea, son algunos, simplemente un pequeño comentario sobre esto. Ahí tienen ustedes un caso concreto. Esto fue hecho, es un cálculo ya real de un proyecto real y que con una tasa de descuento de 3.50, acuérdense, para calcular el BAN, se obtuvo un valor actual neto de 81.741. Estos son libras, es un ejemplo de Inglaterra y un ejemplo de una fundación, y la inversión fueron 42.375 libras, y entonces su ROI, o alguien le llamaría beneficio-costo, es 1.93. Ya sabemos que mayor que 1 es buena noticia, menor que 1 no es tan buenas noticias. Bueno, déjenme terminar entonces
¿cómo se determina la combinación óptima de fondeo? O sea, hemos dado los instrumentos, pero no hemos hecho todavía esa combinación. Bueno, hay que tomar en cuenta recursos propios, crédito de corte a largo plazo, deuda mezanine, capital ángel, semilla, emprendedor, privado, el IPO, que es la oferta pública, bonos de impacto social, capital natural y social, bonos verdes, transferencias directas nacionales, transferencias internacionales. O sea, ven ustedes lo que les decía, el catálogo tan amplio, ya lo vimos en banca internacional, en banca de desarrollo, en banca comercial, que tienen de instrumentos financieros. Esto es lo que hay que hacer. Y aquí tienen ustedes una ruta que les proponemos para que vamos a aplicar, ahorita no, pero vamos a aplicar para hacer eso. ¿Qué modelo de proyecto tenemos? ¿Cómo hay que describirlo? Cálculo de costos directos e ingresos, capital de trabajo, inversión, el cálculo de la TIR, el BAN y la ROI, ¿se acuerdan ustedes? Pero ahora con fondeo propio, y luego le metemos diseño de indicadores con fondos complementarios, ya están ustedes todos los que he platicado, y calculamos otra vez la TIR y los otros dos con estos fondos complementarios, determinación de atributos de accesibilidad y riesgo para cada escenario, atributos de impacto social e ambiental del modelo, integración de rentabilidad privada, atributos de accesibilidad, riesgo y impacto social. Esta es una ruta que vamos a recorrer con toda calma, con toda tranquilidad. Simplemente se los adelanto y seleccionamos el escenario de fondeo óptimo y definimos los riesgos de implementación del modelo. Pues muchas gracias por tenerme paciencia, ¿verdad? Por atender esta presentación. Ustedes tienen la presentación y también les enviamos la plataforma para que hagan sus propios ejercicios y pues nuevamente les agradezco mucho su atención. Es un tema muy interesante. Tuve ayer la oportunidad de asistir a una reunión de una empresa muy sólida que se llama Aires de Campo. Ellos han trabajado en productos orgánicos, han hecho un excelente trabajo. En alguna ocasión, cuando trabajaba yo en FOSIE, me tocó financiarles una parte de su operación, pero han crecido en una forma impresionante y han hablado todos los esquemas de certificación que están trabajando. Y pues yo me permití preguntarles sobre el tema del SROI. No lo han calculado todavía. O sea, todavía está el proceso de hacer su impacto, su análisis de impacto de todo lo que ellos están haciendo, que es muy amplio, en el sector orgánico, con los agricultores y hacia los consumidores. Entonces, es territorio virgen, es ahora sí que un mundo nuevo, y entonces ahí pues hay muchas oportunidades para todo el mundo. Pues muchas gracias, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, papá. Pues como vieron, el tema de como vieron al último, en la ruta crítica para ir generando ya la modelación, son muchos los elementos que hay que tomar en cuenta para llegar a esa modelación. No solamente hay que tomar en cuenta una proyección financiera, sino hablar de indicadores financieros, pero también hay que tomar en cuenta qué tipo de instrumentos existen, porque hay que hacer varios escenarios. Un escenario donde el fondeo es propio, donde el fondeo viene de una sola fuente, pero hay que empezar a generar las diferentes mezclas. Ahora, para eso tuvimos que conocer las diferencias entre capital de riesgo, capital emprendedor, capital semilla, banca de desarrollo, banca privada y los diferentes instrumentos crediticios. Después, cuando ya logramos en una proyección fondear o expresar el fondeo con los diferentes instrumentos, tenemos que conocer cómo calcular los indicadores en los diferentes escenarios. Por eso tenemos que conocer tanto la TIR, la tasa interna de retorno, como el BAN, como el valor actual neto, valor presente neto, y pues los últimos años se está solicitando mucho sobre todo desde hace unos 15, 10 años, se está solicitando para proyectos de inversión de impacto el Social Return of Investment, el SROI, o el retorno social de la inversión. Se lo van a encontrar continuamente en los próximos años, así que es importante conocerlos. A partir de ahí ya empezamos a ver escenarios, empezamos a ver que hay diferencias entre la rentabilidad no solamente del proyecto, sino la rentabilidad
de la inversión, que también es necesario conocerlo, como se ha visto en estas 6 sesiones. Con esta información, la próxima sesión hablaremos, o hablarán papá, de lo que son ya los fondos de inversión, la participación de los fondos de inversión tradicionales e inversión de impacto en finanzas híbridas, porque en los fondos de inversión es un instrumento interesante en donde coinciden, o sea, a veces se requisitan que para un proyecto haya un fondeo propio, pero además se puede requisitar que haya otro tipo de financiamiento, por ejemplo, un crédito, pero además se puede requisitar que se pida un subsidio, y además se va a pedir, evidentemente, dame tu TIR, dame tu BAN, dame tu ROI, y para los fondos de inversión de impacto, pues les van a pedir dame tu TIR social o dame tu SROI. Así que todos estos elementos los tenemos que ir presentando poco a poco para empezar a modelar. El corazón de las finanzas híbridas, si ustedes ven de nuevo cuenta el video, es esa ruta crítica. Es una metodología que nosotros diseñamos hace ya unos años para ir generando las finanzas híbridas. Así que si pueden, si quieren, si desean volver a ver el video, lo pueden ver con calma. Sin embargo, ahora sí que todavía las 10 sesiones que vienen hablaremos de esto, hablarán papá, como dicen, con mucha calma, con mucho detalle de todos estos pasos. Con esto terminamos la sesión del día de hoy. Recuerden que el material, la presentación, esta ya está disponible en la página web de Finanzas Híbridas. Nos vemos el próximo viernes, y además ya están los videos de las sesiones hasta la semana pasada. Este fin de semana subiré el de esta sesión, así que ya tienen el material, y nos vemos, pues nada, nos vemos el próximo viernes. Tengan muy buen fin de semana y les mandamos muchos saludos.